Listo, ahí ya estamos grabando y bueno, la idea es iniciar este espacio de charlas los viernes a las 8 de la noche, hora de Caracas, y vamos a tratar de mantenerlo abierto, ¿no? O sea, voy a tratar de todos los viernes a esta hora abrir el aula virtual para quienes se quieran reunir a conversar sobre distintos temas de astrología. Quienes han revisado los videos que he colgado en YouTube de la serie Consideraciones Personales sobre Astrología, que hasta ahora digamos, he hecho dos hilos, ¿verdad? He publicado dos hilos de esas consideraciones personales sobre astrología, una el año pasado y otra a partir de junio, creo, por allí más o menos de este año. Ya están familiarizados con el tema, ¿no? O sea, simplemente algunas ideas que tengo sobre astrología que me interesa compartir y entonces, bueno, abrí esos espacios para hacerlo. Pero hasta ahora, la forma en la que lo hacía era grabando por mi cuenta, colgando el video en YouTube y recibiendo el correspondiente feedback de la gente que revisaba el material. Pero quise mezclar este tema de las consideraciones personales sobre astrología con la actividad que venía realizando o que hice fundamentalmente entre el 2000, ¿qué sería? 2009, 2011 más o menos, que estuve haciendo una serie de tertulias en este mismo formato. Entonces lo que voy a hacer es reabrir esas tertulias, pero utilizando como tema los temas que a mí me interesa explorar en este formato de las consideraciones personales sobre astrología. Y en ese sentido, lo que yo estaba trabajando últimamente era esto de las tres caras de Lilith, eso que llamaba las tres caras de Lilith, que tenía que ver con la lírica astrológica, por supuesto, pero con tres formas de definir la lírica astrológica. Una que tiene que ver con lo que se suele llamar la luna negra, calculada de una forma que es el método natural, otra que es la Lilith osculatriz, y una tercera que es el asteroide Lilith, el asteroide Lilith 1181. Y esos tres aspectos de Lilith o esas tres aproximaciones a la Lilith astrológica, yo las vinculo con un determinado mito. La Lilith natural con Medea, la Lilith osculatriz con Helena y la Lilith 1181, el asteroide Lilith 1181, con Ifigenia. Eso es algo que, como digo, ya lo he venido desarrollando en esos videos de consideraciones personales sobre astrología. Hay una nota en Facebook que es fácil de ubicar. Cualquier cosa, luego cuando, o sea, tengo el correo de todos ustedes, menos el de Alexander, pero igual Alexander me puede dar su correo y les mando el enlace de esta nota, pero cuando publique el material, pues, porque la idea es grabar esto y publicarlo en YouTube como video público, cuando publique el material probablemente también pondré el enlace a esta nota en Facebook, donde están todos los videos que he ido haciendo sobre el tema, ¿no? Está más o menos el contenido, ¿verdad? Una breve descripción del contenido y el correspondiente enlace para ir a ver el video. También en mi canal, o sea, si van a mi canal de YouTube, hay una lista de reproducción que se llama Tres Caras de Lilith, y en esa lista de reproducción están también enlazados los 14 videos. Digamos que no hace falta que se hayan visto los 14 videos para poder asistir a estas charlas, ¿no? Voy a tratar en la medida de lo posible, presentar el material de forma que no dependa de las exposiciones que ya he hecho sobre el tema. Pero evidentemente, si revisan algunos de esos videos de Tres Caras de Lilith, van a tener más elementos para
intervenir, preguntar, comentar, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, otra cosa, ¿no? También eh, en en este tema de lo de las tres caras de Lilith, hay algunos materiales adicionales. Espérense un momentito, déjenme regresar acá. En particular, está esta película, Las tres caras de Eva. En algún momento yo había planteado, y nunca lo llegué a hacer, hacer una especie como de foro, o sea, de cineforo, sobre esta película, Las tres caras de Eva, porque yo creo que también puede ayudar a aproximarnos al tema de Lilith. Entonces, aquí está el enlace para descargar. No sé si este enlace todavía está funcionando. Déjenme chequearlo de una vez a ver, de una misma vez. No, parece que el enlace ya no funciona. Claro, o sea, el enlace está activo mientras la gente lo descarga, y cuando pasa un mes sin que nadie lo descarga, se desactiva. La voy a subir de nuevo, ¿no? Voy a subir de nuevo la película y colgaré el enlace en la nota. Lo digo porque algo que sería interesante es que cuando puedan, bajen la película, la vean y más adelante, de aquí a unas cuantas semanas, hacemos ese cineforo sobre las tres caras de Eva, que es una película de lo más interesante y que de alguna forma nos habla pues de esos tres aspectos de Lili. Vale, bien. Entonces, en esa serie de videos de las tres caras de Lilith, una cosa que yo siempre estuve prometiendo, pero que nunca terminé de cumplir, o sea, en esos videos van a encontrar mucha información técnica sobre cómo se definen los diferentes indicadores que llamamos Lilith en astrología, cómo se define la luna negra o Lilith natural, cómo se define la Lilith osculatriz, qué es el asteroide 1181, cuándo fue descubierto, por qué le pusieron ese nombre. Es decir, hay mucha información de ese estilo y también hay muchos casos de estudio, pero en ninguno de esos materiales yo llegué a echar el cuento del mito de Medea, del mito de Helena y del mito de Ifigenia. O sea, siempre en esos materiales estuve dando por descontado o asumiendo que la persona que estaba viendo el material estaba familiarizada con esos mitos. Y en ningún momento llegué a abordar esa idea de revisar el mito, de echar el cuento del mito y de tratar ver, bueno, por qué razón este mito tiene un correlato en el correspondiente indicador astrológico. Y eso es lo que quiero comenzar a hacer hoy, ¿no? Sería o sea, sería excesivo pretender en una sola sesión cubrir los tres mitos. O sea, creo que le voy a dedicar una sesión a cada mito. La sesión de hoy se la vamos a dedicar a Ifigenia. Posteriormente hablaremos de Helena y hablaremos de Medea y en cada caso, por supuesto, relacionándola con el correspondiente aspecto de la Lilith astrológica. Por aquí tenemos esta tablita, que nos permite ubicarnos en esas asociaciones, ¿no? Las tres caras de Lilith o las tres facetas de la Lilith astrológica que yo he estado estudiando son el asteroide Lilith 1181, Lilith osculatriz, que se puede definir como el apogeo osculante de la luna, también se le llama Lilith verdadera, y Lilith natural, o luna negra también se le llama, que es el foco vacío de la órbita lunar, pero calculado a partir de la interpolación de sus posiciones reales, que es una alternativa al uso de Lilith media. Me explico aquí porque esta es una de las cosas que más confusión genera. La mayor parte de las personas que trabajan con Lilith y que utilizan
de manera intercambiable los términos luna negra o Lilith. El cálculo que hacen es el del foco vacío de la órbita lunar, utilizando un promedio, utilizando las posiciones promedio del foco vacío de la órbita lunar, y eso es lo que se llama la Lilith media. La Lilith media, déjenme mostrarles eso, vamos a mostrarles eso aquí con el programa. Quienes ya conozcan esto me disculpan que lo repita, pero digamos como no todo el mundo ha visto los materiales, quiero que más o menos tengamos un punto de partida común. Eh, ok, vamos a calcular acá. Ok, este es el programa de astrología que yo utilizo, el SEC 9 Geo. Por allí, quienes no tengan el enlace para descargar el SEC 9 Geo se comunican conmigo y se los puedo pasar. Ok, y dentro del SEC 9 Geo tenemos la alternativa de calcular la luna negra o Lilith por la forma llamada natural, pero si se lo quitamos, ¿verdad? Si quitamos esta marquita de aquí, el cálculo de la luna negra o Lilith, o Lilith, pues, o sea, eso es lo que normalmente se conoce como Lilica seca, el equivalente de la luna negra. Si le quito esa marca, ¿verdad? Y dejo la forma de cálculo por defecto, este indicador, ¿verdad? Estamos hablando de este indicador que está acá. Este indicador va a estar calculado como promedio. ¿Qué significa que esté calculado como promedio? Aquí lo podemos ver. Perdón, un momentito. Aquí lo podemos ver. Tengo que ponerlo como tránsito, un momentito, para que lo podamos ver. Ajá, ahí está. Ajá, correcto. Aquí lo podemos ver, ¿ok? Como la forma en la que se mueve, ¿verdad? Esta es la forma en la que se mueve Lilith cuando se calcula como promedio. ¿Qué significa que se calcula como promedio? Bueno, que se colocan posiciones del foco vacío de la luna y se promedian esas posiciones y se consigue una línea recta. Es decir, Lilith media, esto es lo que se suele llamar Lilith media, o sea, Lilith media o Lilith o luna negra suelen ser en la forma común de utilizar los términos sinónimos a efectos prácticos. Pero esta no es la Lilith con la que yo trabajo. La Lilith con la que yo trabajo, o sea, o la luna negra con la que yo trabajo, es la que se calcula, como decía, con el algoritmo llamado natural. Vamos a ponerlo, ok, ahí lo marcamos, ¿verdad? Con el algoritmo natural, que también se llama interpolado. ¿Cuál es la diferencia entre promediar e interpolar? Bueno, que cuando se promedia, el resultado realmente no se ajusta a la manera en la que se mueve el objeto. Yo puedo tener muchas curvas, muchos puntos, y cuando promedio todos los puntos, el resultado es una línea recta. Pero si yo interpolo los puntos, significa que yo estoy creando una curva que pasa por una buena cantidad de esos puntos, es decir, que pasa por las posiciones reales que tiene ese foco vacío de la luna, que es Lilith. Y bueno, nada, este movimiento ondulatorio se parece muchísimo más al movimiento real de ese foco vacío de la órbita lunar, y definitivamente es una manera más ajustada a la realidad. Piénsenlo de esta forma, o sea, eh, déjenme ir a una lámina. Disculpen el desorden, pero digamos que realmente no, o sea, se me ocurrió la idea de dar estas charlas hoy en la tarde, o sea, hoy al mediodía, ¿no? Y al mediodía fue que mandé la invitación y publiqué el aviso en Facebook. Entonces realmente no es que haya preparado mucho, ¿no?
pero algo así como que dije, bueno, lo voy a hacer y lo voy a hacer, pues quise aprovechar el impulso. Entonces me disculpan que esté un poquito improvisado. Lo del foco vacío tiene que ver con la órbita, ¿verdad? Con la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Cuando la Luna recorre su órbita alrededor de la Tierra, está formando una elipse y en uno de los focos de la elipse está la Tierra. El otro foco de la elipse está vacío. A eso es a lo que se refiere eso del foco vacío. Ese foco vacío de la, de la de la elipse de la Luna alrededor de la Tierra, de la elipse que forma la órbita lunar alrededor de la Tierra, es lo que se llama luna negra y lo que se ha venido luego en el tiempo a llamar también Lilith. Pero cuando esto se definió originalmente, cuando el astrólogo Don Neroman, que fue el que definió esto, creó ese indicador de la luna negra o foco vacío, él lo calculaba a través del método del promedio, pero él lo calculaba por el método del promedio porque aún no se había desarrollado ese otro método del que les estoy hablando, del el cálculo interpolado. Yo estoy seguro de que si Neroman hubiera tenido las herramientas matemáticas para hacer ese cálculo interpolado, habría definido la luna negra de esta forma, a través del cálculo interpolado, simple y llanamente porque es más preciso. Cuando la luna está en el apogeo, que es el punto más alejado de su órbita, la posición de la luna en el zodiaco y la posición del foco vacío coinciden porque están alineados, o sea, la Tierra, el foco vacío y la luna se encuentran alineados. Entonces el punto del zodiaco sobre el cual se proyecta la luna es el mismo punto del zodiaco sobre el cual se proyecta el foco vacío. Bueno, cuando uno calcula Lilith por el método medio, ocurre que en el momento en el que la luna está coincidiendo con el foco vacío, el cálculo medio no coincide con la posición de la luna. O sea, allí podemos ver con claridad que la posición que nos está dando no es una posición real. En cambio, con el método interpolado, en el momento del apogeo lunar, efectivamente coincide la posición de la luna y la posición del Lilith, es decir, la posición del foco vacío. Entonces, ese es el primer, digamos, malentendido que me interesa aclarar, que me interesa que tengamos claro. A ver, disculpen, me regreso acá. Ok. Ajá. El primer malentendido que me interesa que aclaremos con relación a este indicador. Nosotros estamos trabajando con Lilith natural, es decir, con la Lilith interpolada que se mueve a través del zodiaco en una curva como esta que están viendo aquí en la pantalla. Bueno, esa es Lilith, Lilith natural. Luego está Lilith osculatriz, que es el apogeo osculante de la luna. Cuando vemos la manera en la que se mueve perdón, un momentito, disculpen. Ajá, aquí está. Ok, no, me volví a equivocar. Ajá, ok, un momentito. Ajá, ahí está. Ahí está. Ahí la pueden ver. Esta es la forma en la que se mueve el Lilith osculatriz. O sea, Lilith osculatriz se mueve de una manera que podemos decir que es salvaje. Y la forma en la que se mueve el Lilith osculatriz tiene que ver con lo que representa. O sea, de nuevo vamos a regresar a la lámina que les estaba mostrando antes. Correcto, esta de acá. Ajá, Lilith osculatriz, en lugar de concentrarse en calcular el foco vacío de la elipse, lo que busca calcular es el punto exacto en el que la luna alcanza su apogeo. Y ese punto exacto en el que la luna alcanza su apogeo se calcula con una técnica que es la de las curvas osculantes y por eso se llama Lilith osculatriz. Y resulta que eso se mueve
de esa forma errática que están viendo. ¿Por qué es así? Porque la luna, como no, describe una elipse alrededor de la Tierra, pero también se ve afectada por todas las fuerzas gravitacionales del sistema solar, incluido por supuesto el Sol propiamente, pero también el resto de los planetas, y el resultado es que esa elipse, por decirlo así, tiembla en el borde, y ese temblor en el borde es lo que se ve reflejado en este movimiento tan extraño, tan radical, con picos sorpresivos que tiene la Lilic osculatriz. Bueno, los significados de Lilic natural y de Lilic osculatriz tienen, por supuesto, muchísimo que ver con estas definiciones de los objetos. Pero hoy no vamos a hablar de ello, o sea, simplemente estoy presentando los tres indicadores para que sepan de qué estamos hablando. Y el tercero de ellos sería, por decirlo así, el más simple, ¿no? Desde el punto de vista astrológico, porque es simple y llanamente un asteroide. A diferencia del Lilic osculatriz y del Lilic natural, que son puntos notables de la órbita de la Luna, Lilic 1181 es simplemente un asteroide que está dando vueltas en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter. Es el asteroide 1181, es decir, el asteroide que se descubrió en el lugar 1181. No es ningún asteroide particularmente grande, ni está entre los primeros, pero ¿qué ocurre? Pasa a ser importante porque cuando a nivel astrológico adquiere fuerza el arquetipo de Lilith, cuando se empieza a hablar de la Lilith astrológica, entonces, bueno, muchos astrólogos recuerdan que existe ya un asteroide llamado Lilith y entonces empiezan a estudiar ese asteroide tratando de leerlo también a la luz de los mitos asociados a Lilith. Que por cierto, ahora que lo pienso, y de nuevo disculpen la falta de preparación de esta charla, pero ahora que lo pienso yo debería comenzar más bien por echar el cuento de Lilith, porque tampoco en ninguno de los materiales de esos de tres caras de Lilith llegué a contar, llegué a desarrollar totalmente el mito de Lilith. Hice algunas asociaciones, hice referencias, pero en ningún momento llegué a contar toda la historia del mito de Lilith, tal como aparece en la tradición hebrea. Pero igual, ya preparé para hoy Ifigenia, así que nos vamos a ir por Ifigenia. Pero lo cierto es que cuando uno intenta leer el asteroide 1181 a la luz del mito de Lilith, resulta que las cosas no cuadran mucho, que se diga. Realmente lo que pareciera aportar el asteroide 1181 dentro de una carta, pareciera que no estuviera en sintonía por lo menos con lo más, vamos a decir lo básico, ¿verdad? La parte, el tronco fundamental del mito de Lilith no se corresponde con los significados del asteroide 1181. Uno podría decir que sí hay facetas del mito de Lilith, si uno lo estudia con lupa, que terminan pareciéndose a algunos aspectos del asteroide 1181 en astrología, pero hay, por decirlo así, como que fijarse en las ramas y no en el tronco para poder llegar a esas asociaciones. Y yo creo que la razón por la cual eso ocurre es porque cuando el astrónomo que descubrió ese asteroide le puso nombre, en realidad no tenía en mente el mito hebreo de Lilith. Yo ni siquiera sé, ni siquiera estoy seguro de si ese astrónomo realmente conocía el mito de Lilith, porque en realidad él le pone ese nombre, él le pone al asteroide 1181 el nombre de Lilith, como un homenaje a Lili Boulanger, que es o fue una compositora que murió muy joven y murió de una enfermedad extremadamente dolorosa,
y era considerada una especie de mito de la época. ¿Por qué se convierte Lili Boulanger en un mito de su época? Bueno, porque encarna una imagen que es lo que se llama la femme fragile. La femme fragile es la mujer frágil, literalmente, la mujer frágil, que suele estar asociada a la capacidad de sacrificio, a la capacidad de entrega. Como decía antes, Lili Boulanger se destaca porque gana el Grand Prix de Roma, que era el premio más importante de la música en su momento, y era un premio que nunca había ganado una mujer. Es la primera vez que una mujer gana el Grand Prix de Roma. Pero no solamente lo gana una mujer, sino que lo gana prácticamente un adolescente. O sea, no recuerdo exactamente qué edad tenía Lili Boulanger en ese momento, pero era un adolescente, pues no llegaba a los 20 años todavía, creo que era 17, o sea, por ahí tengo los datos, ahorita no los recuerdo, pero eso era extremadamente joven, es decir, era una mujer y además era extremadamente joven. Y eso, por supuesto, la convirtió en un personaje muy famoso en Europa. Pero resulta que además ella tenía una enfermedad que es lo que hoy en día se llama el síndrome de Crohn, que es una enfermedad extremadamente dolorosa. En esa época la llamaban tuberculosis intestinal. Es una enfermedad en la cual los intestinos se van cayendo a pedazos prácticamente, y la persona sufre unos dolores atroces. Y bueno, hoy en día existen tratamientos, pero en aquella época era simplemente una enfermedad mortal, ¿no? Entonces se sabía desde el momento en el que la diagnosticaron con esa enfermedad que ella iba a morir joven, que le quedaban pocos años de vida. Y esos pocos años de vida ella los dedica a la música, a componer, y muere tratando de terminar una ópera muy ambiciosa sobre un personaje que efectivamente también es una femme fragile, es la princesa Malena, que es un personaje que encarna esa figura de la femme fragile, que entre otras cosas tiene una característica de superioridad moral, o sea, de altura moral, o sea, o sea, la capacidad de sacrificio y de entrega tiene muchas veces que ver con ponerse al servicio de algo que se considera digno de ese sacrificio. Y bueno, la princesa Malena es un personaje que quiere salvar a su pueblo de una guerra, y termina atrapada en una serie de intrigas de palacio, y termina envenenada, y entonces es un personaje trágico, que formaba parte del imaginario de la época por una obra teatral muy famosa con ese tema. Y entonces Lili Boulanger estaba preparando una ópera sobre la princesa Malena, y muere y no termina su ópera, y entonces queda como ese personaje trágico que de alguna forma está encarnando ese ser que se sacrifica, en este caso en aras de la música, del arte, pero también recuerden que todo eso está ocurriendo durante la Primera Guerra Mundial, y la princesa Malena, la ópera de Lili Boulanger que queda inconclusa, era una obra antibelicista. Y además Lili Boulanger, junto con su hermana Nadia Boulanger, que la sobrevivió y se convirtió en una compositora muy famosa con el tiempo, ellas dos trabajaban como voluntarias atendiendo a los soldados que llegaban heridos del frente. Es decir, lo que les quiero decir con todo esto es que el astrónomo que le puso nombre al asteroide Lilith, lo que tenía en la mente cuando le puso ese nombre era a este personaje, no a la Lilith de la mitología hebrea. Y por eso es que yo creo que el significado astrológico que uno descubre cuando empieza a investigar al asteroide Lilith 1181 tiene que ver precisamente con esos temas de entrega, sacrificio y solidaridad. Y por eso yo hablo, con respecto al asteroide 1181, de una afinidad con Neptuno. En cambio, tanto Lilith cosculatriz como Lilith natural tendrían que ver con el aspecto polar de la femme fragile, que es la femme fatal.
O sea, la femme fragile es la mujer frágil y de alguna manera superior desde el punto de vista moral, mientras que la femme fatal es la mujer peligrosa, ¿no? Es la mujer fatal, que efectivamente puede manifestarse como la seductora que lleva el caos a la vida de un hombre, o como la viuda negra, que seduce para después matar a su víctima y quedarse con sus bienes. Es decir, esas figuras oscuras serían imágenes de la fe fatal. Alessandra dice, entonces, aunque el astrónomo no tenía conciencia de la vinculación del mito de Lilith, de alguna forma la pegó con el significado de la vida de esta mujer francesa, encarna 1181 el ideal arquetipo trágico. No, efectivamente, pero no es que la pegó. O sea, yo estoy convencido de que la razón por la cual cuando los astrónomos le colocan un nombre a un indicador y ese indicador pasa a ser importante dentro del universo astrológico y uno empieza a estudiarlo y encuentra relaciones entre el significado del indicador y el correspondiente mito o asociación del nombre que le pusieron los astrónomos, es porque a nivel inconsciente, desde el punto de vista de eso que llamamos el inconsciente colectivo y con ese telón de fondo de lo que llamamos sincronicidades, está ocurriendo a pesar del astrónomo, o sea, a pesar de que el astrónomo crea que está colocando un nombre arbitrario, efectivamente se está gestando una asociación válida con ese sistema que describe la psique individual y colectiva, que es la astrología. Exactamente, se manifiesta una ley superior más allá del capricho o del pretendido capricho individual. Y en este caso lo que ocurre es que si uno se queda en una lectura superficial, uno diría, ah, bueno, si el asteroide se llama Lilith, eso significa que yo lo tengo que interpretar a la luz del mito de Lilith, a la luz de la Lilith hebrea. Pero cuando uno le coloca la lupa al acontecimiento, se da cuenta de que no. O sea, de que uno tiene que, para entender el asteroide 1181, uno tiene que entender qué era lo que estaba en la mente, es decir, que se estaba moviendo dentro del inconsciente de ese astrónomo que le puso el nombre. Es decir, la asociación que vino a la mente de ese astrónomo no era la asociación de la femme fatal, era la asociación de la femme fragile. Y resulta curioso que al final la femme fatal y la femme fragile formen una polaridad, o sea, de alguna manera estén unidas. En la literatura es muy común que una femme fragile tenga como contrapartida una femme fatal, o que una femme fatal se convierta en una femme fragile. Por ejemplo, quienes están familiarizados con La Traviata, ¿verdad? Con la ópera de Verdi, la Traviata, pueden ver que Violeta Valeri es una femme fatal, la cantante, o sea, bueno, la cantante no, en este caso sería, creo que era simplemente una prostituta, ¿no? Una cortesana de alta categoría. Pero bueno, es una femme fatal, es la reina de la noche, es la femme fatal, pero se convierte en una femme fragile porque enferma y busca la manera de liberar a su amante, o sea, de desencantar a su amante para que la abandone y no esté al lado de ella mientras muere y todo lo demás. Es decir, es capaz de un sacrificio por amor. Este, la misma, la misma Carmen, también la ópera Carmen, que también es una femme fatal, también tiene aspectos de femme fragile. Entonces, no tiene nada de raro que una femme fatal muchas veces aparezca con atisbos de femme fragile, y en todo caso los dos arquetipos forman parte de una polaridad, y definitivamente es muy interesante que el asteroide 1181 esté vinculado de alguna forma con ese, o sea, con Lili, o sea, con
los otros indicadores de Lilith, Lilith copulatriz y Lilith natural, aunque sea a través de esa forma de la polaridad. Porque Lilith copulatriz sería la sombra de lo femenino seductor, y lo podemos entender como el polo uraniano de Lilith. Es decir, Lilith, la Lilith hebrea, a ver, Alexander dice, dos caras de una misma moneda, algo así como yin y yang, dos polaridades, sí, sí, podemos entenderlo. De hecho, aquí tengo otro esquemita, donde lo podemos ver. Esta es una forma de organizar los tres indicadores: Lilith natural, Lilith copulatriz y Lilith 1181, el asteroide Lilith. Entonces, en este caso, yo estoy colocando aquí en azul, ¿verdad? El aspecto de la Femme Fragile, y estoy colocando en verde el aspecto de la, a ver, Alessandra dice, sí, en las malas novelas mexicanas también se ve también la mojigata virgen y la arpía infeliz. Ah, sí, tal cual, efectivamente. En las novelas es típico. O sea, la buena y la mala. O sea, en una buena novela, no solo una buena novela mexicana, eso forma parte del arquetipo del culebrón latinoamericano, ¿no? El culebrón latinoamericano opera en buena medida a partir de esa idea de la buena y la mala, la virgen y la arpía, ¿no? Ok. Entonces decía que aquí en azul clarito pongo la Femme Fragile y en verde coloco la Femme Fatal. ¿Por qué la Femme Fatal la extiendo tanto? Porque la Femme Fatal tiene a su vez dos polos. Uno, que sería el que estaríamos asociando con Lilith osculatriz, y otro que sería el que asociaríamos con Lilith natural. El polo de Lilith natural lo asocio con el concepto de predación, mientras que el polo de Lilith osculatriz lo asocio con el concepto de abismo. Es decir, la Femme Fatal puede ser una predadora o puede ser un abismo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos cosas? Al final, el predador me devora y el abismo también me devora. Pero la diferencia es que el predador me devora porque me quiere devorar, porque tiene un plan para devorarme, porque conscientemente eligió devorarme. Mientras que el abismo me devora porque me acerqué demasiado al abismo y caí en ese abismo. Entonces, el aspecto osculatriz, el aspecto de la Lilith osculatriz, es el que estaría asociado a ese aspecto abismal del piso que se abre bajo mis pies, y sería el polo uraniano de Lilith, el polo más sorpresivo, que tiene, o sea, que de alguna manera lo pueden asociar con lo que vimos hace un momento, de esa forma tan extraña, ¿verdad? Esa forma tan extraña que tiene de moverse, esa forma tan extraña que tiene de moverse, Lilith osculatriz, ¿no? De alguna manera remite un poco a esa idea de lo uraniano, de lo sorpresivo, de lo que rompe esquemas. Y efectivamente ese es un rasgo de Lilith osculatriz. Y por supuesto tiene que ver con lo seductor, con lo que me atrae. Pero eso que me atrae puede ser abismal, peligroso. Mientras que Lilith natural tendría que ver con la sombra de lo femenino maternal y sería el polo plutoniano de Lilith. Si lo femenino maternal tiene que ver con nutrir, la sombra de lo femenino maternal tiene que ver con devorar. O sea, cuando estamos en el ámbito de la sombra de lo maternal, estamos en el ámbito de la madre que devora, que es propiamente el dragón o el predador en su sentido amplio. Vale. Bueno, eso es de manera muy genérica lo que podríamos asociar con los tres indicadores, ¿verdad? Con Lilith 1181, entrega, sacrificio, solidaridad, una cierta afinidad con Neptuno, el Lilith osculatriz, la sombra de lo femenino seductor y una cierta afinidad con Urano, el Lilith natural, la sombra de lo femenino maternal y una cierta afinidad con Plutón. Bueno, desde el punto de vista de los mitos, y por fin llegamos al tema que supuestamente íbamos a desarrollar hoy,
Bueno, no, vamos bien, llevamos nada más 40 minutos. Yo pienso que la charla va a durar unos 100 minutos. Creo que es la misma duración de las clases que doy en este formato, entonces vamos a mentalizarnos a eso, vamos a pensar en eso, en una charla de unos 100 minutos. Este, entonces, como les decía, desde el punto de vista de los mitos asociados, en el caso de Lilith natural, podemos hablar perfectamente de la Lilith hebrea. O sea, la Lilith hebrea le cuadra perfectamente a la Lilith natural. O sea, uno puede entender la Lilith natural con aspectos fundamentales del mito de la Lilith hebrea. Ahora, no solamente a través del mito de la Lilith hebrea. Por ejemplo, hay otro mito que es el mito de Mohini, que es una femme fatal dentro del universo de la mitología hindú. Y por cierto, que Mohini tiene muchísimo derecho a que la asociemos con Lilith, no solo por ser una mujer, una femme fatal dentro de esa mitología, sino porque dentro del mito de Mohini, alguien está solicitando pero esto tengo a mi amigo de Barcelona interesado en irlo, podemos agregar, él está muy interesado en esta charla. Bueno, vale, vamos eh, bueno, o no, no, Alessandra, porque, o sea, ya llevamos mucho rato que iniciamos y entonces se nos puede retrasar mucho, o bueno, voy a poner pausa un momento. Ok, bueno, seguimos. Entonces les estaba comentando que la Mohini hindú tiene doble derecho ser asociada con la lírica astrológica. Eh, perdón, déjenme poner pausa. Ok, entonces les estaba diciendo que la Mohini hindú tiene doble derecho a que la asociemos con la lírica astrológica. Por una parte, es una femme fatal y como femme fatal tiene vinculación con el espacio de significado de la Lilith natural y de la Lilith osculatriz. Pero además de eso, en el mito de Mohini se la vincula con Ketu y Rehu, o sea, con lo que son la cabeza y la cola del dragón, los nodos lunares. O sea, en el mito hindú es Mohini la que le corta la cabeza a Rehu, creando entonces lo que es la cola y la cabeza del dragón. Ustedes seguramente saben, quienes no lo sepan, se lo digo, que los puntos en los cuales la órbita de la luna corta el ecuador celeste se llaman los nodos lunares. El nodo norte cuando lo corta en su movimiento de sur a norte y el nodo sur cuando lo corta en su movimiento de norte a sur. Y esos nodos lunares son los puntos donde ocurren los eclipses y en la tradición se les llama la cabeza y la cola del dragón. El nodo norte es la cabeza del dragón, el nodo sur es la cola del dragón, y también se le llaman Reju, ¿verdad? A la cabeza del dragón y Ketu a la cola del dragón. Bueno, en el mito hindú de Mohini es donde se crea ese Reju y ese Ketu. Entonces, definitivamente Mohini tiene una vinculación natural con lo que es el universo lunar. O sea, es un mito que está vinculado a lo que sería el imaginario astronómico lunar. Y por lo tanto, bueno, tiene todo el derecho del mundo a que lo utilicemos para comprender mejor el significado del Lilith natural y del Lilith copulatriz. Quizás en algún momento les hable del mito de Mohini, igual que en algún momento debería hablarles del mito de la Lilith hebrea, que definitivamente es válido asociarlo con Lilith, tanto en el caso de la natural como en el caso de la osculatriz. O sea, Lilith osculatriz también tiene que ver con aspectos básicos del mito de la Lilith hebrea, aunque tiene que ver con aspectos diferentes. Es decir, la parte del mito de la Lilith hebrea que se parece a Lilith osculatriz es precisamente la Lilith que está vinculada a la sexualidad, que está vinculada a la capacidad de seducción,
que está vinculada a la capacidad para inducir el pecado, mientras que el aspecto de Lilith natural, o sea, de la Lilith hebrea que tiene que ver con la Lilith natural, es el aspecto devorador, el aspecto que la convierte posteriormente en un demonio que está asociado a devorar a los bebés recién nacidos y a inducir el aborto en las mujeres, y cosas de ese estilo. Entonces, digamos que hay dos aspectos del mito hebreo de Lilith, que podemos vincular a lo que sería Lilith Cosculatriz y Lilith natural. Como digo, en algún momento le dedicaremos alguna charla a ver con detalle el mito de la Lilith hebrea. Pero yo creo que uno se puede salir del universo de la Lilith hebrea y no necesariamente caer en ese otro universo de la Mohini hindú, sino que podemos guiarnos por esa amplísima paleta que son los mitos griegos. En astrología tenemos una larguísima tradición de iluminar los indicadores astrológicos mediante el uso de los mitos griegos. Todos los planetas tradicionales los vinculamos a dioses y mitos de esa afiliación. Y yo creo que estos tres aspectos de Lilith, Lilith natural, Lilith Cosculatriz y Lilith 1181, también los podemos vincular con correspondientes mitos griegos. En el caso de Lilith natural, el mito que mejor le cuadra es el mito de Medea. Medea, que es el personaje que acompaña a Jasón, o sea, o que ayuda a Jasón a completar su búsqueda del vellocino de oro, y que es un poco bruja, un poco consejera y sabia, pero que también es capaz de matar a sus propios hijos, es capaz de descuartizar a su propio hermano, es decir, que tiene unos aspectos de gran sabiduría vinculados también, bueno, de gran sabiduría y de gran poder, vinculados también con unos aspectos que podemos entender como terribles, ¿no? Yo creo que el extracto, lo que sería el aspecto puro de las luces y sombras que podemos vincular a Lilith natural aparece mucho mejor en el mito de Medea que tomando aspectos aislados de la Lilith hebrea. Entonces, eventualmente hablaremos de Medea, vinculándola con la Lilith natural. Para hablar de la Lilith, de la Lilith Cosculatriz, para hablar de la Lilith Cosculatriz, yo creo que el mejor mito griego del que disponemos es el de Helena de Troya. Uno, precisamente por la imagen de la película, ¿verdad? Esa imagen de Helena de Troya, que se ha ido construyendo a través de las recreaciones hollywoodenses, digamos que uno se desconecta un poco de lo que es el arquetipo de Helena dentro de ese universo griego. Hay una obra de Eurípides, ahorita no recuerdo cuál de ellas es, en la cual hay un dios, no recuerdo cuál es, creo que es Apolo. O sea, creo que esta es una frase que dice Apolo. O no estoy, bueno, ahorita no estoy seguro, después lo busco para estar seguro de cuál es el dios que dice esto, porque tal vez era Apolo o tal vez era Mercurio, no recuerdo cuál de los dos lo dice, pero ante las dudas o ante las preguntas de unos mortales, este personaje, este dios dice, bueno, los dioses creamos a Helena porque había demasiados hombres, demasiado, o sea, algo así como diciendo que había sobrepoblación. En particular, en el texto se da a entender que había como demasiados hombres soberbios o demasiados hombres que se creían más de lo que eran, ¿no? Y entonces trajimos a Helena al mundo o creamos a Helena para que fuera causa de guerras y de destrucción. Y efectivamente, a lo largo de toda la vida de Helena de Troya, lo que hay a su alrededor es eso, o sea, luchas, rivalidades, muerte y por supuesto el
digamos, el aspecto máximo de esa historia, que es la guerra de Troya. ¿Y qué es lo que motoriza todos esos conflictos? Bueno, el deseo que produce Helena de Troya en los hombres a su alrededor. Es decir, Helena de Troya representa lo femenino seductor, pero lo representa como sombra. ¿Por qué como sombra? Porque es lo femenino seductor que arrastra al abismo, que genera caos, que genera entropía. Por cierto que una cosa muy curiosa y de nuevo de esas vinculaciones que se dan entre los distintos indicadores, o sea, entre estos tres indicadores, cuando uno ve con lupa la historia, es que Lili Boulanger ganó el Grand Prix de Roma con una cantata que se llama Fausto y Helena, que recrea el segundo acto del Fausto de Goethe. O sea, es una cantata que está basada en el segundo acto, en la segunda parte del Fausto de Goethe. Y resulta que en esa cantata ella le da voz a Helena de Troya y esa Helena de Troya que habla a través de la cantata de Lili Boulanger es efectivamente Lili Cosculatriz. Es decir, hay una parte en la cual Fausto, que está enamorado del fantasma de Helena, invoca a ese fantasma de Helena y lo trae de entre los muertos para poder vivir un romance con ese ser legendario que es Helena de Troya. Cuando Helena de Troya se da cuenta de que la han traído nuevamente a la vida, se resiste, se niega, no quiere seguir viviendo. Y cuando Fausto le pregunta que por qué, lo que ella le contesta es, no quiero más víctimas, o sea, no más víctimas. Esa idea o sea, de la conciencia de Helena como un personaje que genera el caos a través de su poder seductor, bueno, calza perfectamente con esta idea de Lili Cosculatriz. Vale. Entonces, cuando vayamos a hablar del mito asociado a Lili Cosculatriz, veremos con detalle ese mito de Helena de Troya. Pero hoy vamos a abordar el mito de Ifigenia, que sería el que estaríamos asociando con Lilith 1181. El mito de Ifigenia efectivamente nos saca por completo de este tema del poder de lo femenino en términos de sabiduría o de manejo de un conocimiento secreto que sería el aspecto vinculado con Medea o del poder de lo femenino vinculado a su capacidad seductora, que sería el aspecto de Helena de Troya. Ifigenia es una víctima, o sea, Ifigenia en el mito es la víctima que es sacrificada para que su familia, su patria, puedan alcanzar sus objetivos. Y es ese mito de Ifigenia el que yo creo que se parece más al significado del asteroide Lilith 1181. Es decir, si vamos a tratar de amplificar la lectura de este indicador astrológico, tiene mucho más sentido hacerlo a la luz del mito de Ifigenia que a la luz del mito de la Lilith hebrea o a la luz del mito de Mohini. Claro, otra manera de amplificar el significado astrológico de Lilith 1181 sería a la luz del mito de Lili Boulanger. O sea, uno puede ver a Lili Boulanger desde un punto de vista biográfico, desde un punto de vista histórico, y por supuesto, bueno, es un personaje que tuvo una vida, nació, vivió, murió, pero también podemos tratar de acercarnos al mito que se creó en la Europa de principios del siglo XX alrededor de esa niña genio que muere trágicamente. Y ese mito de Lili Boulanger, ese mito moderno de Lili Boulanger,
también nos serviría para amplificar el significado del asteroide Lilith 1181. Pero, como les digo, hoy nos vamos a concentrar en el mito de Ifigenia. Ok. Aquí hay una representación muy antigua del mito de Ifigenia, en una de esas ánforas griegas. Se ve, ¿verdad? Este personaje de aquí sería Agamenón. No sé si lo logran ver, vamos a ver si puedo. La imagen no tiene tampoco muy buena resolución, no conseguí esto con mejor resolución. Ok, pero aquí se ve más o menos este personaje que sostiene un cuchillo, ¿verdad? De aquí es el altar, ¿verdad? El altar del sacrificio, y este personaje que sostiene el cuchillo sería Agamenón, que es el padre de Ifigenia. Agamenón, es el padre de Ifigenia, y además es el rey, el líder, de los ejércitos griegos que van a partir a la guerra de Troya, precisamente para vengar la afrenta que fue el que el príncipe troyano Paris, hubiese raptado a Helena, que era la esposa de su hermano, la esposa de Menelao, y entonces, bueno, todos los griegos que estaban además obligados a ello por un pacto que habían establecido, según el cual si alguien pretendía quitarle a Helena a Menelao, los demás iban a defenderlo, ¿verdad? Los demás se iban los demás lo iban a apoyar en la defensa de Helena. Ese fue un pacto que sugirió Ulises para evitar que los reyes de Grecia, que todos estos gobernantes de Grecia pelearan entre sí para quedarse con Helena. O sea, todos querían a Helena, pero nada más uno la podía tener. Entonces a Ulises se le ocurrió esa idea. Se le ocurrió la idea bueno, de que todos se comprometieran antes de que Helena eligiera a uno de sus pretendientes, que todos se comprometieran a crear esa especie de pacto de solidaridad con el que resultara favorecido. Entonces, obligados por ese pacto, cuando París rapta a Helena, bueno, los ejércitos griegos se ponen en marcha para hacerle la guerra a Troya. Pero resulta que Agamenón había matado a un ciervo sagrado en el bosque de Artemisa. O sea, Artemisa tenía su bosque sagrado y por supuesto los ciervos del bosque sagrado eran también sagrados, ¿no? Entonces Agamenón se va de cacería a ese bosque, mata al ciervo y no solamente lo mata, sino que además se jacta de ser el mejor cazador que existe. Eso ofende muchísimo a Artemisa, que por cierto, recuerden que Artemisa es una diosa asociada a la luna. O sea, en este mito también tenemos una vinculación lunar. Es importante ese tema de la vinculación lunar, porque nos habla un poco de cierta coherencia dentro del espacio simbólico en el que nos estamos moviendo. Pero bueno, lo cierto es que Artemisa, esta diosa lunar y diosa cazadora, se disgusta muchísimo con Agamenón, y entonces, bueno, hace que los vientos dejen de soplar. Entonces, la flota griega está detenida en Áulide, en un puerto llamado Áulide, y en ese puerto pasan los días y pasan los días, y no hay brisa para que los barcos puedan zarpar e ir a la guerra. Entonces, como solían hacer en esos casos, consultan a un oráculo y el oráculo dice que, bueno, que Artemisa está molesta por el agravio que cometió Agamenón y que solamente mandará vientos favorables cuando Agamenón sacrifique a Ifigenia. O sea, es decir, cuando sacrifique a su propia hija. Agamenón, efectivamente, dice, bueno, ¿qué se le va a hacer? Igual tengo otras dos, ¿no? Tengo, aparte de Ifigenia, tenía Electra y tenía otra más que ahorita no recuerdo el nombre.
y además tenía Orestes, ¿no? O sea, hijos me sobran, o sea, puedo sacrificar a Ifigenia sin mayor problema. Bueno, en la versión de Eurípides del mito, Agamenón duda, e incluso en algún momento trata o sea, trata de deshacer la orden y trata de evitar que Ifigenia vaya a Áulide para ser sacrificada, pero Menelao se da cuenta de esos titubeos y al final terminan haciendo venir a Ifigenia. Bueno, ahorita sigo contando el mito, pero ya se van dando cuenta, bueno, de por qué el cuchillo, por qué el altar y por qué este personaje, que sería Ifigenia. Pero fíjense que por detrás de Ifigenia hay un cuadrúpedo que no se ve muy bien lo que es, pero debería ser una cierva, ¿no? O sea, esa cierva tiene que ver con que al final, por lo menos en la versión del mito que nos cuenta Eurípides, al final, Artemisa, justo cuando van a sacrificar a Ifigenia, en el último momento, la rapta y deja en su lugar a una sierva, y entonces se sacrifica a la sierva en lugar de Ifigenia. Entonces por eso aparecen las dos figuras, ¿no? La sierva como por detrás y Ifigenia en primer plano. En otras versiones del mito no hay ninguna salvación de último minuto. En otras versiones del mito simple y llanamente Ifigenia es sacrificada y los vientos se levantan y el ejército puede partir a la guerra. El tema fue muy representado, el tema es un tema que fue abundantemente representado desde la más antigua, a ver, eh, muy parecido al mito hebreo del sacrificio del cordero. Sí, efectivamente, hay un parentesco evidente entre el tema del sacrificio de Ifigenia y ese siervo, o sea, ese siervo que en el último momento es colocado en su lugar, y el tema del sacrificio de Isaac y el cordero que es colocado por el ángel, ¿verdad? Que es llevado por el ángel. Se parecen bastante. Claro, hay diferencias también importantes entre los dos mitos. Una de ellas es que, bueno, que en el caso de Abraham e Isaac, es Jehová poniendo a prueba la fe de Abraham, y eso nos coloca en un imaginario totalmente diferente. Pero es cierto, es evidente el parentesco que hay y probablemente las conexiones arquetipales que hay entre ambos mitos. Pero como decía, o sea, desde una remota antigüedad se han hecho muchísimas representaciones de este mito. Esta es una del siglo II o III de nuestra era, del año, no recuerdo exactamente, año 200, año 300 por allí, donde hay una de esas tantas representaciones de Ifigenia. Ahí se ve cómo están llevando Ifigenia, ¿verdad? Cargada, ¿verdad? Arrastrándola prácticamente. Esta de aquí, que voltea y que no quiere ver, sería Clitemnestra, Clitemnestra, la madre de Ifigenia, la esposa de Agamenón. En el mito o sea, en la versión del mito que nos cuenta Eurípides, Agamenón engaña a Clitemnestra y a Ifigenia para que vayan a Áulide. Le dice que la razón por la cual quiere o sea, que traiga, o sea, le escribe a Clitemnestra para que traiga a Ifigenia a Áulide, diciendo que la va a casar con Aquiles. O sea, la engaña diciéndole que la idea es casar a la hija, y además casarla nada más y nada menos que con Aquiles, ¿no? Digamos, el mejor partido, por así decirlo, de la época, ¿no? Y entonces, bueno, están felices, Clitemnestra e Ifigenia están felices cuando van para allá, porque creen que van al matrimonio de Ifigenia y Aquiles. Y cuando llegan ya, es cuando descubren la verdad, que bueno, que no, o sea, las han hecho ir para poder sacrificar a Ifigenia.
En la parte de arriba, de nuevo, está representado la cierva, ¿verdad? Que va a servir para, en este caso sí, con su cornamenta. O sea, sería un ciervo, ¿no? Creo que los ciervos son los que tienen cornamenta. En este caso aparece como un ciervo, y sería la víctima, ¿verdad? Que va a ser eventualmente el sustituto de Ifigenia. Y aquí arriba hay una representación de Diana, o sea, de Artemisa, pues Artemisa o Diana Cazadora es la versión, o sea, Diana Cazadora es la versión romana de la Artemisa griega. Se ve que es Artemisa porque si aumentamos un poquito la imagen, vamos a aumentarla un poquito para que lo puedan ver. Ajá, pueden ver que tiene un arco. O sea, tiene un arco y está representada contra un fondo que recuerda o sea, o sea, toda la imagen de alguna forma está vinculada con las representaciones clásicas, pues, que se hacían de Artemisa, la corona también. Ahora, este otro personaje, que es el que trae al ciervo, realmente no tengo idea de quién sea, pero evidentemente esta de acá es Artemisa. Vale, vamos a disminuir de nuevo. Ok, ahí está. Ok, aquí tenemos una versión más reciente, ¿verdad? Más moderna del mismo mito. Vamos a reducirlo un poquito para que entre en pantalla completo. Un poquito más. Ok, ahí está. Ajá, ahí tenemos otra vez Ifigenia, ¿verdad? Esta vez vendada. O sea, el detalle de esta otra representación que me parece interesante es que Ifigenia en esta ocasión está vendada. El hecho de que aparezca vendada, de alguna manera da, digamos, como dos aspectos posibles de la interpretación del mito. En algunas versiones, Ifigenia va al sacrificio como una víctima que no tiene conciencia de las razones, que se resiste, que pide piedad. Esa sería la Ifigenia de los ojos vendados. En otras representaciones, como esta que tenemos aquí, ¿verdad? Esta otra de acá, Ifigenia está con sus ojos bien abiertos. Y esa Ifigenia con los ojos abiertos sería más la Ifigenia de Eurípides, porque en la obra de Eurípides hay dos momentos. El momento en el que Ifigenia se da cuenta de que la van a sacrificar y efectivamente pide piedad, y se resiste, y el momento en el que al final termina aceptando el sacrificio y caminando de forma voluntaria hacia el sacrificio, básicamente por dos razones. La primera, porque cuando Aquiles se da cuenta de que o sea, del engaño, de que utilizaron su nombre para engañar a Ifigenia, y le ofrecieron casarse con él y en realidad la van a sacrificar, Aquiles reacciona, y quiere enfrentarse con todo el ejército griego, para defender a Ifigenia, para evitar que la sacrifiquen. Por aquí hay otro cuadro que representa eso. Déjenme ver si lo ubico. Vamos a ver déjenme reducir la imagen. Déjenme reducir la imagen para poder ver mejor dónde está esa. Aquí está, aquí está. De acá, vamos a volver otra vez. Escala 100. Esta de aquí. Este cuadro, de aquí, representa la ira de Aquiles en el momento en el que se entera del engaño, ¿no? Está Clitemnestra, ¿verdad? En el fondo, llorando, porque van a sacrificar a su hija. Está Ifigenia, aceptando su destino, como ese cordero que van a llevar a sacrificar. Está Agamenón, imponiendo
ese poder patriarcal que va a llevar al sacrificio Ifigenia, y está entonces Aquiles tratando de defender, fíjense que está echando mano a la espada, ¿verdad? Está tratando de defender a Ifigenia, pero resulta que Ifigenia toma conciencia de que si Aquiles intenta defenderla, va a terminar muerto, porque bueno, porque son todos los ejércitos de los griegos, pues, o sea, son miles de griegos que están allí reunidos y que la quieren sacrificar, y por muy gran guerrero que sea Aquiles, si se enfrenta a todos ellos, bueno, va a terminar muerto. A ver, Alessandra dice, entonces el mito se... Ah, bueno, Alessandra, estás escribiéndome a mí directamente en lugar de escribirle a todo el mundo. Sería mejor que escribiera tus comentarios @all para que todo el mundo los pueda leer. A Alessandra dice, entonces el mito se une al mensaje del sacrificio o matanza de los inocentes. Se puede hablar que el asteroide 1181 habla de justicia, y Ifigenia vendada me recuerda la imagen de la justicia, sería la justicia mancillada. Bueno, puede haber algo de eso, pero no es tan evidente o no es tan inmediato. La venda de Ifigenia, o sea, la venda de la justicia tiene que ver con la imparcialidad. O sea, hago justicia sin ver sobre quién la estoy haciendo, sin tener preferencia. Mientras que la venda de Ifigenia tiene que ver con no ser consciente de lo que está ocurriendo, con ser una víctima de fuerzas que la superan, donde ella no es capaz de actuar a través de un acto de voluntad. En cambio, la Ifigenia sin venda es la Ifigenia que acepta voluntariamente el sacrificio. Y como les digo, tiene que ver con esa faceta del mito de Eurípides en el cual Ifigenia dice, bueno, ok, está bien, voy al sacrificio porque prefiero que me sacrifiquen, prefiero morir a ser la causa de la muerte de Aquiles. Entonces es un sacrificio por amor. Al mismo tiempo, en el discurso, en las palabras de Ifigenia, se deja ver que también lo está haciendo, no solamente por amor a Aquiles, lo está haciendo también por amor a la familia, y por amor a la patria. Es decir, por amor al pueblo griego y por amor a su familia, ella está aceptando ir al sacrificio, convertirse en esa víctima sacrificial que va a permitir que Aquiles viva, y va a permitir que los ejércitos griegos se puedan poner en marcha y librar esa guerra que supuestamente debe ser librada porque el honor de los griegos está en entredicho. Entonces, ese aspecto, sí, eso que señala Alexander, estoy totalmente de acuerdo. Alexander dice que siempre hay algo trágico en las facetas de Lilith, y es verdad, o sea, todas las facetas de Lilith de una u otra manera tienen ese componente trágico, lo cual no significa que siempre vayamos a vivir una tragedia alrededor de los correspondientes indicadores astrológicos, pero forma parte, o sea, forma parte de lo que define estos indicadores, y por eso muchas veces se llega a manifestar esa dimensión trágica en los indicadores de Lilith en una carta natal. O sea, muchas veces vamos a conectar con esa faceta trágica de las que estamos hablando acá. Vale, pero perfecto. Lo cierto es que Ifigenia puede ser una víctima, pero puede ser una víctima inconsciente, una víctima pasiva, o puede ser también una víctima consciente, una víctima que acepta el sacrificio de manera voluntaria. Esa sería la versión más positiva de Lilith 1181. Es decir, Lilith 1181 puede hablar de nuestra capacidad para asumir cierta cuota de sacrificio a partir de aquellos seres o de aquellas relaciones que nos resultan entrañables. Es decir, una persona que es capaz de asumir un cierto nivel de sacrificio
para que su familia esté mejor, para que su pareja esté mejor, para que un amigo esté mejor. O sea, eso de yo me sacrifico en aras del bienestar de otro es algo que puede vivirse de forma positiva. Es decir, no siempre va a ser patológico, no siempre va a ser negativo. Es muy delicado porque evidentemente uno puede pasar una línea a partir de la cual ya no se trata de aceptar una cierta dosis de sacrificio en aras de algo que me parece valioso, sino simple y llanamente encarnar el rol de víctima y convertirme entonces en ese ser que es llevado contra su voluntad al sacrificio. Pero hay un punto, hay una zona en la cual ese tema del sacrificio puede funcionar de manera positiva y tiene mucho que ver con un concepto que hoy en día es, digamos, muy, o sea, que se usa hoy en día con muchísima frecuencia, que es el concepto de solidaridad. O sea, cuando uno habla de solidaridad, tiene que ver con cierta capacidad para soportar un malestar, para soportar una incomodidad en aras del bienestar de otros. Es decir, ser solidario de manera absolutamente abstracta y sin comprometer en lo más mínimo mi bienestar, digamos que no pasa de ser un saludo a la bandera. O sea, la verdadera solidaridad se vive cuando la persona es capaz de incomodarse un poco en favor de aquellos seres con los cuales se está solidarizando. Y esa idea de la solidaridad y del sacrificio como algo positivo es algo importante para la supervivencia del ser humano. O sea, para nuestra supervivencia como especie es muy importante que muchas veces los padres sean capaces de comer menos o de pasar hambre para que sus hijos puedan tener el suficiente alimento para desarrollarse y para crecer. Entonces, ese aspecto del sacrificio no hay que verlo siempre como algo negativo. O sea, es importante eso. Pero hay que entender que es resbaladizo y que efectivamente podemos llegar a situaciones de sacrificio que nos resultan negativas. Ajá, entonces, bueno, nada, tienen que tener claro ese aspecto. Tiene que ver también con la afinidad con Neptuno. En el Neptuno astrológico también tenemos ese tema del sacrificio, que puede ser positivo, pero que si uno pasa de un cierto límite, nos encontramos con el desangre emocional, el desangre energético, que ya no es el sacrificio que se puede entender como algo, como una fuerza que nos eleva, sino el sacrificio como una patología que nos hace perder nuestra energía. La diferencia fundamental entre el sacrificio de Lilith 1181 y el sacrificio de Neptuno es que el sacrificio de Neptuno suele estar motivado por motivos impersonales. Es decir, el sacrificio de Neptuno tiene que ver con los ideales, con la filosofía, con las causas, con las creencias políticas, con algo que de alguna manera resulta trascendente y frente a lo cual la individualidad prácticamente se desdibuja. Mientras que el sacrificio de Lilith 1181, el sacrificio de Ifigenia, es un sacrificio que está motivado de una manera mucho más cercana, mucho más entrañable. O sea, no me estoy sacrificando por algo abstracto, me estoy sacrificando por la gente que quiero o por aquellas relaciones que me son cercanas. Vale. Bueno, lo cierto es que al final, ¿verdad? Por lo menos en la versión del mito de Eurípides, vamos a disminuir esto un poquito para que se vea mejor. Ajá, aquí está. Esta es una de las mejores imágenes, o sea, para representar ese momento. A ver, Lucía dice, yo algunas veces hago sacrificio por mi entorno y mi Lilith 1181 está en casa 3. Y allí tengo a Neptuno también. Todo lo que hablas es muy verdadero, vale. O sea, por supuesto, o sea, al tener ambos, ¿verdad? Al tener ambos indicadores, Lilith 1181 y Neptuno en la misma casa, bueno, evidentemente entran
en diálogo el uno con el otro. Exactamente, tal cual, se lo vas a sentir muy fuerte porque o sea, cada uno de los dos entra en resonancia, por así decirlo, con el otro. Así que tú puedes tener las dos formas de sacrificio, la entrañable y personal, y también la transpersonal y universal neptuniana. Es decir, tienes los dos aspectos de esa capacidad de entrega, lo cual puede ser muy hermoso por un lado, pero también tienes que tener cuidado porque efectivamente hace que fácilmente asumas ese rol de víctima, y si te descuida, también puedes atraer gente a tu alrededor que de alguna manera empiece a contar con esa actitud tuya. Entonces hay que hacerse consciente para poder poner límites en esa expresión de Lilith. Vale. En algún momento regresaremos sobre esa Lilith 1181 tuya, ya sea aquí o ya sea en el curso de interpretación. O sea, en algún momento hablaremos con más detalle de esos indicadores. Vale, entonces como les decía, este cuadro es uno de los mejores para representar ese momento en el que Artemisa rapta, ¿verdad? Se apodera de Ifigenia y deja en su lugar al siervo o a la sierva que va a ocupar su lugar. Aquí está el siervo, ¿verdad? Que quedó en el altar en lugar de Ifigenia. Está Ifigenia que está siendo elevada a los cielos. Está la diosa, ¿verdad? Está Artemisa, que se la está llevando. Y está Agamenón, absolutamente sorprendido, con el cuchillo todavía en la mano. O sea, lo que me encanta es la actitud de sorpresa, ¿verdad?, que hay alrededor. O sea, esta es una de las pocas representaciones en las cuales se capta esa sorpresa que tuvo que generar alrededor de todos esos personajes que estaban reunidos para sacrificar a Ifigenia, eso de ser salvada a última hora. Bueno, para nuestra interpretación esto es importante. Esto de que Ifigenia sea salvada a última hora tiene importancia porque nos coloca o sirve de pivote para unir la segunda parte del mito de Ifigenia. O sea, hay mucha gente que conoce el mito de Ifigenia nada más hasta aquí. O sea, es decir, la imagen de Ifigenia es la imagen de esa muchacha que es sacrificada por una sociedad patriarcal, y a la cual le es negado su derecho a desarrollarse como un individuo, y a pensar por sí misma, etcétera, etcétera. Y por eso la Ifigenia de Teresa de la Parra, la novela Ifigenia de Teresa de la Parra, que hace una lectura del mito, proyectándola sobre la sociedad caraqueña de su época. Pero, ¿qué ocurre? Según Eurípides, la historia no terminó aquí, porque Diana o Artemisa se lleva a Ifigenia a un lugar llamado Tauride o país de los Tauros. Tauride o país de los Tauros era un lugar donde había un culto muy fuerte a Artemisa, y parte de ese culto a Artemisa implicaba sacrificar a los extranjeros a Artemisa. Es decir, era una sociedad donde era costumbre realizar sacrificios humanos. Y esos sacrificios humanos eran, bueno, los extranjeros que llegaban al lugar. Bueno, Artemisa se lleva a Ifigenia a ese país de Tauride, a esa tierra de los Tauros, y allí, en la tierra de los Tauros, vamos a ver si lo... Bueno, por aquí debo tener, ajá, aquí está, aquí abajito está. Ajá, en la tierra de los Tauros, Ifigenia, es la encargada, de oficiar esos sacrificios humanos. O sea, fíjense lo interesante de este giro. Ifigenia es la víctima que es sacrificada.
O sea, es la ofrenda que va a ser sacrificada a la diosa. Pero la diosa la salva y la convierte en la sacerdotisa que va a oficiar los sacrificios humanos que se ofrecen a la diosa Artemisa en esta tierra de Tauride. Entonces, de alguna forma podemos decir que la víctima se convierte en victimaria, o sea, es algo parecido a lo que ocurre con Quirón, ¿no? O sea, con el Quirón astrológico, ustedes saben que puede representar la víctima, puede representar la herida, pero también puede representar al heridor. Bueno, en el caso de Lilith 1181, nosotros lo podemos vivir identificándonos con el aspecto del sacrificio, pero donde tenemos Lilith 1181, también podemos convertirnos en la persona que sacrifica a otros o que considera natural el hecho de sacrificar a otros. Es decir, la idea clave es la idea del sacrificio, pero no necesariamente soy yo en primera persona quien estoy asumiendo el rol de la ofrenda. Yo puedo estar propiciando el sacrificio de otro a través de mi Lilith 1181. En el caso de Ifigenia, en ese mito de Ifigenia en Tauride, ¿verdad? Que es la segunda parte de la historia que nos narra Eurípides, hay un entronque con la historia de Orestes, que es el hermano de Ifigenia. Para ubicarlos un poquitito, les cuento, ¿no? Clitemnestra nunca le perdonó a Agamenón que hubiese matado a Ifigenia, porque bueno, a todas estas, Clitemnestra estaba convencida de que efectivamente Ifigenia había muerto. O sea, eso de que la diosa se la lleva, no todo el mundo se lo creyó, y por lo tanto Clitemnestra estaba convencida de la muerte de Ifigenia, y cuando Agamenón regresa de la guerra de Troya, Clitemnestra, que ha tomado un amante llamado Egisto, asesina a Agamenón cuando está tomando un baño, cuando está en la bañera tomando un baño, asesinan a Agamenón. Entonces, posteriormente, Electra, que está consciente de ese crimen de la madre, convence a su hermano, a Orestes, de matar a la mamá, de vengar, ¿verdad?, la muerte del padre. Con lo cual, Orestes pasa a ser atormentado por las erinias, las furias, que son las encargadas de vengar los crímenes contra la propia sangre. Y entonces parte del proceso mediante el cual Orestes está buscando redimirse, tiene que ver con viajar al país de Tauride y allí en el país de Tauride apropiarse de la estatua de Artemisa que cayó, o sea, en Tauride veneraban tanto a Artemisa porque había una estatua de ella que había caído del cielo. Entonces, el plan o la misión de Orestes era ir a Tauride, apoderarse de esa estatua y traerla de nuevo a Grecia. Y entonces va con su amigo, ahorita no recuerdo cómo se llamaba el amigo, creo que es Pílade o Pilade, y entonces va con este amigo, van ellos dos al país de Tauride, y los tauros lo capturan, y entonces lo van a llevar al sacrificio, o sea, los van a convertir a ellos dos en víctima de esta costumbre de los sacrificios humanos. Y entonces, bueno, se encuentran con Ifigenia, que es su hermana, pero bueno, no se reconocen, no se han visto desde que eran niños y no se reconocen. En la obra, aquí hay otra representación, esta es una representación más moderna. Esta que estaban viendo, esta que estábamos viendo aquí, está en las ruinas de Pompeya. Es un fresco de esos que se conservaron en Pompeya después de la erupción del Vesubio,
y representa a Orestes y al amigo cuando son llevados ante Ifigenia. Aquí hay una representación más moderna, ¿verdad? Una pintura más moderna donde es la misma idea, ¿verdad? Está Orestes y está su amigo y están los tauros, ¿verdad? Los habitantes de Tauride, que están llevando a estos dos extranjeros ante Ifigenia, que es la sacerdotisa, para que oficie el correspondiente sacrificio. Bueno, pero resulta que Ifigenia le ofrece a Orestes salvarlo con la condición de que lleve una carta a Grecia. Y Orestes dice que no, que más bien quiere que se salve a su amigo, o sea que él acepta el sacrificio. Fíjense cómo de nuevo, otra vez en esta segunda parte del mito, vuelve otra vez a aparecer esta idea del sacrificio por los seres que me son entrañables. En este caso, Orestes sacrificándose por su amigo, que bueno, que es su gran amigo, pues es su mejor amigo. Y entonces él dice no, o sea, que sea mi amigo el que lleve la carta a Grecia y al que tú le perdones la vida, y yo acepto el sacrificio. Entonces, bueno, Ifigenia está de acuerdo, pero cuando le da la carta para que la lleve, por el contenido de la carta, se dan cuenta de quiénes son. O sea, es decir, Orestes reconoce a Ifigenia, Ifigenia se da cuenta de que Orestes es su hermano, se reconocen todos entre sí y entonces deciden ponerse de acuerdo para engañar a las personas de Tauride, al pueblo de Tauride, y llevarse la estatua de Artemisa. Entonces, Ifigenia ayuda a Orestes a robarse la estatua de Artemisa y regresan los tres a Grecia y efectivamente Orestes logra romper con esa maldición de las erinias que lo perseguían. Que lo perseguían. Entonces, bueno, nada, el mito termina regresando otra vez sobre esa idea del sacrificio, de la solidaridad, de la entrega, pero es súper importante que Ifigenia haya podido jugar los dos roles, o sea, haya podido jugar en un momento dado el rol de víctima que es llevada al sacrificio, pero también el rol de sacerdotisa que oficia el sacrificio de otro. Vale, ok. Llevamos 1 hora 32 minutos, nos quedarían 10 minutos más de charla. Yo creo que con esto ya le dimos una vuelta a lo que serían los indicadores más importantes o los aspectos más importantes del mito. Aquí hay un par de representaciones de Ifigenia en Tauride que me gustan mucho, ¿no? Las dos son de Anselmo Feuerbach, un pintor del siglo XIX, que digamos, representó muchos mitos griegos, pintó muchos mitos griegos, entre ellos Medea e Ifigenia, pero en particular tuvo una cierta afinidad con Ifigenia. O sea, la pintó varias veces. Por ejemplo, aquí tenemos esta versión, que es de 1862, y aquí tenemos esta otra que es de 1871. En ambos casos, o sea, está representando a esa Ifigenia que está en el país de Tauride y que de alguna manera está nostálgica de su tierra, o sea, esa Ifigenia que mira al mar, o sea, que pierde su mirada en el horizonte, y que representa ese ser exiliado en Tauride que de alguna manera está añorando sus raíces, o sea que sigue estando movida por esas fuerzas de los vínculos entrañables de lo que hablábamos antes. Entonces, esa imagen que no representa ni a Ifigenia sacrificando a alguien, ni a Ifigenia siendo sacrificada, sino a Ifigenia nostálgica de su terruño, yo creo que también nos habla de un aspecto importante de lo que representa Lilith 1181, como planeta vinculado a afectos entrañables, como les decía antes. Bueno, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención para cerrar con una reflexión de tipo astrológico,
cuando vi la carta de Anselmo Feuerbach, aquí tenemos los datos, 12 de septiembre de 1829 a las 2 de la tarde, este, tenemos, ¿verdad? Virgo con ascendente en Sagitario, con una, o sea, con una conexión muy fuerte con Lilith natural y Lilith osculatriz, porque las tenía en conjunción y muy cerca de su sol. No tiene nada de raro que otro de los mitos que él haya expresado en sus pinturas haya sido el de Medea, que nos conecta más con este aspecto de sombra, de oscuridad, del que habíamos comentado antes. Pero lo que, como digo, me llamó la atención es que en la casa 1 de Anselmo Feuerbach hay una conjunción de Lilith 1181 y Neptuno. Quienes están familiarizados con los significados de Neptuno, con las asociaciones de Neptuno, saben que una de sus asociaciones importantes es la pintura. O sea, todo lo que es la imagen, la pintura, el cine, la fotografía, se asocia con Neptuno. Entonces, es particularmente curioso que un pintor, para quien fue tan importante el mito de Ifigenia, tuviese precisamente a Lilith 1181, que viene a ser como la Ifigenia astrológica, en conjunción con Neptuno, que además de amplificar la fuerza del arquetipo de Ifigenia, por lo que expliqué antes, porque el Lilith 1181 tiene afinidad natural con Neptuno. Además de eso, Neptuno es un planeta importante en la carta de un pintor, y esa conjunción de Lilith 1181 y Neptuno está en trígono con el Sol de Anselmo Feuerbach. El Sol está en el grado 19, Lilith 1181 en el grado 16 y Neptuno en el grado 17. Es decir, estamos teniendo trígonos de entre 3 y 2 grados de orbe. Es decir, trígonos de considerable fuerza, sobre todo siendo los planetas involucrados el Sol, que es el núcleo de la identidad, y los dos primeros planetas de la carta, es decir, los dos primeros planetas que nos encontramos cuando empezamos a recorrer la carta desde el ascendente. Entonces, ese trígono, o sea, el hecho de que Neptuno y Lilith 1181 en conjunción sean los primeros planetas de su carta y a su vez eso esté en trígono con el Sol, bueno, definitivamente es significativo para alguien que tomó el tema de Ifigenia como un tema recurrente en sus pinturas. Este, por supuesto que también podemos tomar en cuenta el hecho de que esa conjunción está en cuadratura con Venus en su medio cielo. Venus es otro planeta que está asociado al tema del arte, al tema de la pintura, al tema de la belleza, y hay un contacto fuerte, un contacto intenso a través de esta cuadratura entre esa conjunción y Venus. Entonces, nada, simplemente resulta significativo que en la carta de un pintor que le dio tanta importancia a este mito, nos encontremos con que el indicador correspondiente, el indicador astrológico correspondiente, también sea protagónico. A ver, Alessandra dice, wow, qué fuerte lo de Feuerbach. Sería interesante revisar el hecho que formó el síndrome de Estocolmo, víctima-victimario a la luz de 1181, donde tendría Patricia Herr el asteroide. Sí, tienes razón, sería interesante estudiar la carta de Patricia Herr y los tránsitos que tuvo justo en ese momento, no solamente el protagonismo del asteroide en su carta, sino también la activación que podía tener por tránsitos en ese instante. ¿Les parece? O sea, me puedo extender unos 10, 15 minutos más. Me tienen paciencia para hablar unos 10 minuticos más. A ver, pongo pausa mientras me contestan. Ah, ok, bueno, vale, perfecto. O sea, por lo menos hay un par de personas que sí, así que no corro el riesgo de quedarme hablando solo. Y entonces vamos a ver esta carta que tenía por aquí. ¿Dónde está esta de acá? Perdón. Eh,
momentito. Ajá. Ok, aquí está. Rachel Corrie. Rachel Corrie. No sé si conocen este personaje. Rachel Corrie, para quienes no la conozcan, aquí hay una imagen de ella. Rachel Corrie fue una chica norteamericana, activista, de esta pacifista, pero que también tenía una actitud combativa, la de los árboles, no, árboles no, o sea, es o sea, Rachel Corrie, viajó al Líbano, perdón, al Líbano, a Palestina, perdón, a Palestina, en una de esas épocas en las que los israelíes estaban con una ofensiva fuerte de eliminar asentamientos palestinos, ¿no? Derribando con bulldozer las casas de los palestinos. Ella ya había formado parte de comités de solidaridad con el pueblo palestino, etcétera, etcétera. Bueno, lo cierto es que ella pasa a la historia porque hay una de esas iniciativas de Israel derrumbar con bulldozer casas de los palestinos. Ya si no voy a decir qué le pasó. Ah, correcto, exactamente. Bueno, ya lo voy a decir yo. Aquí se la ve el día de su muerte, con un megáfono. No sé si logran distinguir el megáfono contra el fondo claro, no se ve muy bien, pero ahí está ella gritando con un megáfono, a los conductores que llevan los bulldozers. Bueno, más tarde, ese mismo día, ella se encadena a una reja en la ruta que van a llevar los bulldozers. Supuestamente, dijeron los investigadores israelíes, no la vieron, y accidentalmente le pasaron por encima. O sea, ella muere atropellada, o sea, por un bulldozer que le pasa por encima. Y bueno, definitivamente, en ese momento de su muerte, ella encarna el mito de Ifigenia. Es decir, es la víctima sacrificada por un poder patriarcal que se le impone, que además está movida por ese deseo de solidaridad, etcétera, etcétera. Es decir, Rachel Corrie, cualquier cosa, aquí tienen la página de Wikipedia, la pueden buscar en Wikipedia y en Wikipedia encuentran la historia de la chica. Pero lo cierto es que Rachel Corrie es un buen ejemplo en su muerte, en el momento de su muerte, de ese mito de Ifigenia. No en su vida, porque digamos que en su vida hubo muchos otros factores, muchos otros elementos. A ella, digamos que es posible aproximarse a sus ideales, a su psicología, a su manera de ser, porque hay muchos testimonios de su vida. Además, ella dejó diarios, etcétera, etcétera. Entonces, no es que ella haya encarnado en su vida completamente a Lilith 1181 o a Ifigenia, pero definitivamente en el momento de su muerte, uno no puede dejar de sentir que hay un eco de esa idea del sacrificio que estábamos revisando. Bueno, si examinamos la carta de Rachel Corrie, vamos a ver que Lilith 1181 no es tan protagónica, no es un indicador que sea tan importante dentro de su carta. Es cierto, tiene un trígono a Venus, que no es desdeñable, sobre todo porque Venus es el primer planeta de la carta, ¿verdad? El primer planeta con el que nos encontramos cuando recorremos su carta es Venus, y esa Venus está en trígono con Lilith 1181. Pero el contacto con Lilith natural y Lilith oculatriz es mucho más fuerte que el contacto con Lilith 1181. Así que no podemos decir que Lilith 1181 sea protagónica. También tenemos una cuadratura de Plutón desde la casa 8, que es su casa natural, a Lilith 1181.
lo cual vincula el tema de la muerte con ese tema del sacrificio. Entonces sí, podemos decir que en su carta está más o menos esbozado el tema. O sea, hay algo de lo cual nos podemos agarrar, pero donde realmente resulta interesante la historia es cuando colocamos los tránsitos de ese día. Si colocamos los tránsitos del momento en el que muere, ¿verdad? Los tránsitos del momento de su muerte, nos encontramos con que ese instante en el que el bulldozer le pasa por encima corresponde al momento en el que Quirón, ¿verdad? O sea, fíjense, aquí lo ven, el momento en el que Quirón le está haciendo una oposición a Lilith 1181 de apenas 14 minutos de arco, es decir, una oposición absolutamente exacta. La oposición entre Quirón, planeta de las heridas, planeta del contacto con el dolor, con lo áspero, a Lilith 1181 es el aspecto, bueno, si no es el aspecto más exacto, es uno de los más exactos de ese día, y definitivamente uno de los más significativos en ese momento, porque además no solamente es que Quirón le está haciendo la oposición a Lilith 1181, sino que al hacerlo, evidentemente, también le está haciendo cuadratura a Plutón. Recordemos que Plutón y Lilith 1181 estaban en cuadratura, así que ese Quirón le está haciendo, está activando al planeta asociado al tema de la muerte en la casa 8, que es su casa natural, y a Lilith 1181, que sería el planeta asociado al tema del sacrificio. Además, todo eso está ocurriendo desde la casa 12, que es la casa que tiene que ver con Neptuno, la casa que de nuevo tiene que ver con la entrega a algo superior, y además es la casa en la que Lilith 1181 por tránsito estaba pasando. Y esa Lilith 1181 por tránsito le estaba haciendo cuadratura al Sol. En este caso la cuadratura al Sol no es exacta, o sea, no es tan cercana, tan milimétrica, pero igual, o sea, de todos los lugares en los cuales podía estar Lilith 1181 en ese momento, resulta que está en su casa 12 y haciéndole cuadratura a su Sol. Entonces, definitivamente, claro, hay otros indicadores en esta carta, o sea, por ejemplo, definitivamente el hecho de que ella muera en el momento en el que Plutón le está haciendo conjunción a su Neptuno, o sea, definitivamente también es significativo, o sea, no podemos quitarle espacio a ese contacto de Plutón a Neptuno. Pero aparte de cualquier otro indicador que podamos ver en los tránsitos de ese día, definitivamente es tremenda el protagonismo que tiene este arquetipo de Lilith 1181, esta Ifigenia astrológica, en el momento en el que ella termina asumiendo ese rol. Alessandra dice, teniendo a Plutón natal también en casa 9, no, Plutón natal está en casa 8. Plutón natal está en casa 8. Esta es la casa 10, el medio cielo. Esta de aquí es la casa 9 y esta de aquí es la casa 8. Sí, o sea, es que ella como nació lejos del Ecuador, tiene eso típico de casas de distinto tamaño y entonces se confunde uno un poco. Pero no, el Plutón está en la casa 8, en la casa natural de Plutón. Entonces, bueno, nada, simplemente, o sea, ¿cómo llegué yo al caso de Rachel Corrie? Bueno, simplemente dije, bueno, cuando me enteré de su historia, dije, bueno, esta es una historia en la cual pareciera que Lilith 1181 es protagónica. Y cuando fui a los tránsitos, bueno, me encontré con que efectivamente Lilith 1181 es extremadamente protagónica en esta historia. No en la carta de ella, en la carta de ella está presente, tiene peso específico, pero donde realmente se vuelve protagónica es en el momento por los tránsitos que ella está viviendo. Yo me imagino que algo similar
podremos encontrar si revisamos la carta de Patty Hearst y el momento en el cual ella sufre ese tema del síndrome de Estocolmo del que hablaba. Bueno, nada, yo lo dejaría hasta acá. Gracias por participar, gracias por estar allí. No sé si alguien tiene alguna pregunta o comentario final antes de que cerremos el video. Bueno, no, gracias a ustedes por participar y por estar allí. Ok, Alexander, ok. Bueno, vale, creo que nos estamos despidiendo. Me alegra mucho que les haya gustado. Este, Voy a cerrar entonces a ver, ¿alguien quiere hablar? Oigo un micrófono. No, pero lo que quería preguntarte, Eduardo, entonces, el lugar donde uno tiene a Lilith, ¿qué significa? Bueno, Lilith 1181. ¿Quién habló? ¿Quién hizo la Es pregunta? Alicia, pero justamente a la Lilith que estamos estudiando hoy, ¿qué significa el lugar, tanto la casa y el signo donde uno la tiene? Bueno, pero, o sea, no, no, o sea, todo lo que hemos dicho hoy tiene que ver con esa pregunta. O sea, es un espacio en el cual se pueden expresar diferentes aspectos del mito que hemos estado estudiando. O sea, hoy no voy a dar ningún recetario, no voy a dar ninguna píldoras interpretativas. O sea, regresaremos sobre estos temas en siguientes charlas, pero el objetivo de hoy era estudiar un mito que permite amplificar la lectura del indicador. Así que en el lugar de tu carta donde tengas a Lilith 1181, hay la posibilidad de vivir distintas facetas del mito de Ifigenia que estuvimos revisando. Igual que en la parte de tu carta donde tienes a Quirón, tienes la posibilidad de vivir distintas facetas del mito quironiano. Por supuesto, las facetas específicas que vayas a vivir depende del conjunto completo de la carta, de los aspectos que reciba, de la posición por casa, etcétera, etcétera. O sea, podemos decir que allí nos podemos conectar con el tema del sacrificio movido por la solidaridad o por los vínculos entrañables, pero también puede significar que en ese espacio seamos capaces de sacrificar a otros porque consideramos que ese sacrificio es necesario. Entonces, bueno, que lo vivamos de una manera o que lo vivamos de la otra, depende del conjunto de la carta. No sé si con eso te contesto, ¿no? Sí, respondido, gracias. Vale, vale, ok. Bueno, vale, entonces si no hay más preguntas, lo dejamos hasta acá, voy a apagar la grabadora.